A continuación, expondremos nuestra presentación de resultados de la evidencia 1 del equipo 4 que está conformado por Fernández Rejón, Carlos Armando Figueroa Pérez, Diego Zúñiga, Marco Ulises Sánchez, Jesús Jaramillo Olmos y José María Varela. Nuestra situación problema es la siguiente. El derrame de hidrocarburos en un ducto administrado por Pemex, ubicado en Cadereyta en el 2014, provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en el ecosistema, en la calidad del agua, en la flora y en la fauna. A continuación presentaremos nuestra posible solución y también una reflexión acerca del comportamiento de los responsables de la refinería y de las autoridades correspondientes. En un derrame de petróleo los componentes principales son el agua y las moléculas del petróleo. Las moléculas del agua tienen enlaces polares debido a que su geometría molecular es angular, y debido a que contienen moléculas de hidrógeno se genera una fuerza intermolecular muy fuerte llamada puente de hidrógeno. Por el otro lado, las moléculas del petróleo, como el benceno, metano y octano, presentan enlaces no polares debido a su geometría molecular. Por lo tanto, sus fuerzas intermoleculares son de dipolo inducido, que son fuerzas de menor atracción. Al tener diferentes tipos de fuerzas intermoleculares, el agua y el petróleo no son solubles y por lo tanto son en cierta medida fáciles de separar. Para entender más las sustancias involucradas, primero tenemos al metano, el cual es un enlace covalente no polar, que es CH4, como podemos ver aquí en la foto de su estructura de Lewis, el cual tiene una geometría trigonal piramidal. Aquí en su configuración electrónica podemos ver que la suma de electrones valencias es de 8. El benceno, que es C6H6, también es un enlace covalente no polar con su estructura de Lewis aquí abajo, en el cual podemos ver que es una geometría de hexagonal plana y con su configuración electrónica nos da una suma de valencia de 30. Por otro lado, el agua es un enlace covalente polar con el cual es una geometría angular, como podemos ver en las fotos, y su suma de electrones valencia es igual a 8. También se encuentra el propano, que lo conforma C3H8, que es covalente no polar, con una geometría tetraédrica, como lo podemos ver en la estructura de Lewis, y como se muestra aquí en la configuración. Su suma de electrones valencia es de 20. El hexano C6H14 igual es no polar y gracias a Lewis podemos ver cómo tiene una geometría tetraédrica con suma de electrones valencia de 38. Y por último tenemos el octano C8H18, que es muy parecido a los demás, solo que su suma de electrones de valencia es de 50, ya que tiene más enlaces de carbono e hidrógeno. Ahora pasaremos a ver los componentes del petróleo y sus distintas características. Primero tenemos el metano, el cual es un hidrocarburo, lo cual hace que sea no polar la molécula. Su interacción molecular con el agua es de dipolo inducido dipolo, ya que el dipolo inducido es aquel enlace de moléculas no polares y el dipolo es de aquellas moléculas polares. Su interacción molecular con sustancias puras o consigo mismo, al ser una sustancia pura, es de dipolo inducido dipolo inducido. Entre sus propiedades tenemos que su estado de agregación a 25 grados centígrados es gaseosa, no cuenta con solubilidad en el agua, su viscosidad es de 0.0002 centipoise, su punto de ebullición es de menos 161.5 grados centígrados, lo cual le da una alta volatilidad, significando que se puede evaporar de manera sencilla. El benceno también es un hidrocarburo y por ello es no polar. Su interacción con el agua es de dipolo inducido dipolo. Y mientras sea una sustancia pura es de dipolo inducido dipolo inducido. Entre sus propiedades tenemos que su estado de agregación a 25 grados es líquido, no cuenta con solubilidad en el agua, cuenta con una viscosidad de 0.6 centipoise y cuenta con un punto de ebullición de menos 80 grados centígrados, lo cual también le da una volatilidad bastante alta. El octano también es un hidrocarburo, es por lo que ello no es no polar. Su interacción con el agua es de dipolo inducido dipolo y su interacción molecular con sustancia pura o consigo mismo es de dipolo inducido dipolo inducido. Su estado de agregación a 25 grados es líquido, no es soluble en agua nuevamente, tiene una viscosidad de 0.6 centipoise y su punto de ebullición es de menos 80 grados centígrados, dándole también una volatilidad alta. Por último tenemos el agua misma, la cual es una molécula polar por la diferencia en la electronegatividad del oxígeno y el hidrógeno. Su interacción con el agua, o sea consigo misma, va a ser de dipolo-dipolo, a su vez que de puente de hidrógeno. Con sustancias puras va a ser exactamente igual, ya que la interacción entre el agua y el agua pues, es la misma que la anterior.
Entre las propiedades tenemos que el estado de agregación a 25 grados es líquido nuevamente, cuenta con una solubilidad nula, una viscosidad de 1 centipoise y un punto de ebullición de 100 grados centígrados, dándole una volatilidad baja, refiriéndose a que es bastante difícil que éste se evapore. Debido a que el río en cuestión se usa primordialmente para el riego de cultivos y para que los animales beban, nosotros recomendamos utilizar PMC, Pro West Marine Cleaner, creado por José Rodríguez Webster. Este producto utiliza fibras vegetales celulosa para absorber y solidificar cualquier tipo de aceite, hidrocarburo, petróleo de lagunas, ríos y mares. Contrario a surfactantes que pueden llegar a dejar residuos, las fibras dejan desechos en el agua y pueden eliminar hasta el 99% del petróleo derramado. Y se afirma que se puede usar como combustible sólido después de absorber todo. Estas fibras de celulosa vegetal pueden llevar a cabo esta absorción porque se aplica un oleogelador derivado de una base orgánica de manitol en las fibras de celulosa. Se usa la celulosa porque es porosa, vegetal y amigable al ambiente. El manitol es un edulcorante grupo de folioles obtenido al hidrogenar azúcar manosa, fórmula C6H14O6 y su masa molar es de 182.172 gramos sobre mol. El proceso consiste en retener el derrame con mallas, luego se vierten las fibras y cuando estas forman pastillas uniformes y sólidas se extraen con otra malla similar a la de pesca. Si el derrame fue muy grande se puede utilizar un agua. Debido a su composición química, las fibras cambian el color de los hidrocarburos a un azul, por lo que hace más fácil su identificación. Esto permitiendo que el agua, que anteriormente estaba contaminada, pueda volver a ser bebible, teniendo las características de ser inolora, insabora y sin ninguna... Mi reflexión personal sobre los derrames de petróleo, con lo visto anteriormente, son las grandes consecuencias ambientales y de salud hacia los seres vivos y el ecosistema que los rodea, ya que personas como también animales pueden terminar intoxicados por las moléculas dañinas del petróleo. Además, que a la larga se ha comprobado que puede generar cáncer, entre otras enfermedades. Estos derrames afectan a las comunidades agrícolas y ganaderas, como ejemplo, que se sustentan de agua que pasa por ríos que con derrames de petróleo pueden estar contaminados. La Constitución mexicana señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Por lo tanto, el gobierno debe actuar de manera seria ante estas posibles afectaciones que ellos mismos o terceros generan por malas organizaciones. Lo que yo me llevo de todo esto es que el petróleo no se disuelve en el agua porque el petróleo es una molécula no polar, mientras que el agua es una molécula polar y de acuerdo a la regla general de la solubilidad, lo semejante disuelve a lo semejante. Esto quiere decir que las sustancias polares se disuelven en disolventes polares y las no polares se disuelven en disolventes no polares. Por esto no hay una atracción por parte de los dos compuestos y no se llegan a mezclar ni disolver entre ellos. Todo este problema en el impacto ambiental y social han sido negativos porque hay gente que depende de este río y esta agua. Se pueden enfermar si toman de ella, si la usan en sus productos, si la usan en todas estas cosas que se necesitan, ¿no? También los animales y la fauna que vive en el agua pueden morirse. Y en el futuro, esperemos, las autoridades correspondientes tienen que actuar no para detener esto ya que sucede, sino antes de que suceda. Reflexión personal, creo que el uso de los combustibles fósiles está acabando con nuestro planeta con el paso del tiempo, ya que acabamos los recursos que este tiene y existe la posibilidad de tener consecuencias como la que se ha platicado en la situación problema, que son los derrames de petróleo o hidrocarburos. Pienso que la solución a futuro para el mundo y para la sociedad es el uso de las energías autorrenovables, ya sea la marítima o la eólica. También pienso que el agua debería ser un derecho para todas las personas y que no una persona tenga que salir fuera de su hogar para conseguir unos 10 litros que le duran fácil 2 días. Pienso que el Estado debe de hacer su trabajo bien y otorgar los servicios como se otorgan en las ciudades grandes. Después de haber hecho toda esta investigación sobre los derrames de petróleo, me queda muy claro que hay una escasez de planeación sobre los planes de contingencia y de acción para evitar que esto pase,
como también de limpieza para cualquier tipo de cuerpo de agua con hidrocarburos. En lo personal, creo que estas empresas gubernamentales se les tiene que exigir y limpiar de manera inmediata, ya que el artículo 27 de la Constitución mexicana señala claramente que las aguas comprometidas dentro de los límites del territorio nacional son propiedad de la nación, así que tienen que hacerse responsables para evitar todos los efectos que son la muerte de flora y fauna y que evita que todo este proceso natural se lleve a cabo, y al mismo tiempo garantizar el derecho a las comunidades que tienen de agua limpia y sin toxinas, ya que muchas de ellas son cancerígenas y a veces mortales. Esta es la reflexión para la actividad individual en la materia QMIL 28. Primer punto, ¿por qué el petróleo no se disuelve en agua? Bueno, esto tenemos que irnos a la polaridad de cada molécula. La molécula de H2O es una molécula altamente polar, gracias a la diferencia entre la electronegatividad del oxígeno y los dos hidrógenos. El segundo punto es la electronegatividad de las moléculas que componen el petróleo, que pueden ser varios tipos de hidrocarburos, como un hexano, un octano, un eteno, etc. Estas moléculas, al ser hidrocarburos, no cuentan con una polaridad, ya que la diferencia entre la electronegatividad del hidrógeno y del carbono es prácticamente nula. Eso hace que estas moléculas se conviertan en moléculas no polares. Por ello, no existe una atracción entre las moléculas de agua y estas moléculas de petróleo, por así decirlo. Segundo punto, ¿por qué el petróleo flota sobre el agua? Eso se debe a la diferencia de densidad entre los dos compuestos. El agua cuenta con una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es bastante densa, mientras que, por ejemplo, un compuesto, un hidrocarburo, como el octano, cuenta con 703 kilogramos sobre metro cúbico, que también es bastante, pero es menos que el agua. Por ello hace que este flote encima del agua. Muchas gracias. Y pues una pequeña reflexión que quería hacer sobre este tema fue que a pesar de que tenemos una civilización que ya está adaptada a una explotación de los recursos fósiles, con eso estamos dañando muchas veces el ambiente y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, para mí es muy importante encontrar maneras de hacer energía limpiamente sin dañar pues, lo que sería el ambiente y poder así cuidar este planeta que es prácticamente nuestra casa, que si este planeta se destruye, pues nosotros también. Entonces, para mí, una reflexión sería investigar en las energías renovables y limpias.